Saludos a todos los espectadores de la presente videocápsula del contenido Taller de Física. Soy Fran Daboín, responsable de la cátedra fundamental Taller de Física en el programa de estudios de los licenciados en Educación, Mención Física y Matemáticas de la ULA NUR. En la unidad temática respectiva se abordará una serie de contenidos que inician con la aproximación al concepto de ciencia, atravesando los aspectos de la didáctica, la naturaleza de la ciencia, los métodos experimentales en el laboratorio para su enseñabilidad, hasta los conocimientos pedagógicos de contenido en su vinculación con las TIC y los nuevos retos de enseñanza-aprendizaje de la física en referencia a lo local con visión en lo universal. Sean todos bienvenidos. Ahora bien, para hacer ameno esta videocápsula de contenido, fragmenté el temario en la unidad 1 en dos sesiones. La primera acerca de una aproximación al concepto de ciencia, su objeto de estudio y el método, así como a la naturaleza de la ciencia. Posteriormente se abordará en la sesión 2 la física como ciencia natural y su enseñanza, así como el elemento didáctico. Partiendo de la historia humana y haciendo reflexión acerca de los vestigios del concepto de ciencia como sinónimo de una suerte de conocimiento producido por los ancestros humanos, puede decirse que existió una categoría de protociencia, un tipo de saber conocer de naturaleza primitiva y sustanciado en los mitos, leyendas y descripciones de hechos a partir de los sentidos. Prontamente con el refinamiento del pensamiento y los lenguajes de la civilización, entre ellos la matemática, se inició a finales del año 1600 después de Cristo la institucionalización del concepto de ciencia a partir de los aportes de Galileo, Newton y otros personajes de la cultura científica. Ya con el surgimiento intelectual de la Ilustración, la ciencia fue sinónimo de conocimiento acumulativo y casi infalible, razón por la que otros hombres de ciencia, o llamados investigadores o científicos, hicieron copia del método de las ciencias naturales y del lenguaje de la matemática para emular los éxitos de la física como una de las principales ciencias que se desarrolló desde la antigüedad. Aunque en el caso de estos productores del método o reproductores del método aplicados en el caso concreto de las ciencias sociales, no fue muy exitoso, por cuanto el modelo que adoptaron fue un modelo mecanicista. Hoy por hoy, con los paradigmas emergentes derivados de la misma ciencia, el conocimiento que se tiene acerca del estatus de la ciencia sigue abierto, y aunque existe un punto de encuentro en cuanto a la conceptuación de la ciencia desde el campo de las ciencias naturales, sean esta física, química y biología, en las ciencias sociales aún no hay consenso. Etimológicamente, la palabra ciencia proviene del latín scientiae, que significa conocimiento o saber. De allí que la ciencia se metaforiza como un campo del saber o conocer, o un cuerpo de conocimiento que provee al investigador, en virtud de unos principios, el acceder desde su objeto de estudio a favor de un método para derivar en un producto constituido, que es la información legitimada, con valor próximo y veredictivo a la realidad en consubstanciación a lo interpretado desde un marco epistémico. De acuerdo con Bunge, filósofo físico argentino, epistemólogo, para él la ciencia es un conocimiento de naturaleza especial, pues trata de aspectos observables e inobservables e insospechados por el ego no educado. De ahí la capacidad de la ciencia para inventar y arriesgar conjeturas que van más allá del conocimiento común, tales como la mecánica cuántica y otros, que valiéndose de técnicas especiales y de teorías especiales hace alusión a aspectos de la realidad. Por otro lado, Wassenberg concibe la ciencia como un conocimiento elaborado con el método científico, y el método científico es cualquier método que respete tres principios: el de la objetividad, el de la inteligibilidad y el dialéctico. Desde la visión personal, la ciencia es una categoría conceptual que contiene un sentido metafórico, es decir, provee la cosmovisión para la búsqueda de conocimiento en función de un aspecto de la realidad tangible o intangible, sea el caso de la matemática,
y a partir de una protocolización de métodos, técnicas y estrategias de acción y pensamiento, nos acerca lo más próximo en grado de verosimilitud a lo real en nuestra apreciación interpretativa de eso que llamamos realidad. Ahora bien, la ciencia tiene tres elementos fundamentales. De allí la derivación a las ciencias, que son su objeto de estudio, el método científico y la filosofía subyacente. Cuando se refiere a su objeto de estudio es al ente que tiene una condición ontológica bajo la cual la ciencia hace estudio del mismo, sea esto la materia, el cosmos o algo simbólico abstracto, sea el caso de las matemáticas. También puede ser algo intangible, pero representado en la sociedad, como es el caso de los movimientos sociales, del pensamiento, de la enseñanza, de la conducta, que serían allí las ciencias sociales, las ciencias del pensamiento como la psicología y las ciencias de la conducta como la psiquiatría y otras afines. Bien, el método científico vamos a apostar por los tres elementos que señala Wagenberg: el principio dialéctico, el principio de la inteligibilidad y el principio de la objetividad. Pues todo método científico tiene un protocolo de actuación, pero se fundamenta en unos principios porque la ciencia no está acabada, sino que se resignifica en función de su objeto de estudio y del paradigma subyacente a lo que es la filosofía de la cosmovisión, con la que comprende y hace extracción de esa apreciación de la realidad, que sería la filosofía subyacente propia de cada ciencia. La naturaleza, desde las ciencias, hace alusión a un metaconocimiento sobre la ciencia misma, es decir, nutrido de reflexiones interdisciplinares desde la filosofía, la historia y la sociología. Aborda cuestiones como qué es la ciencia, cómo se demarca la ciencia de la pseudociencia, cómo se constituye y valida el conocimiento que se produce, cuáles son los valores implicados en esta actividad y sus relaciones con la ciencia. Todo ello hace estudio la naturaleza de las ciencias. Vemos en esta imagen que se intersecta una con otra, son disciplinas básicas de lo interno y lo externo de la ciencia. En este sentido, contextualizar la naturaleza de la ciencia en la formación del profesorado de ciencias, especialmente del profesorado de física, implica proveer al futuro profesional de la enseñanza de la física de un conjunto de aspectos del quehacer científico inherentes a dos esferas distintas que se conectan, si las internas, cómo se produce el conocimiento científico, y las externas, cómo se vincula eso con lo social. Entonces, tenemos a modo de ejemplo el mapa conceptual sobre la naturaleza de la ciencia planteado por Gómez, Martínez y otros, en el que parte de una didáctica de las ciencias experimentales para abarcar esa naturaleza de la ciencia como metaconocimiento en lo epistemológico, lo sociológico y lo histórico. ¿Con qué fin? Con el fin de ayudar a promover la alfabetización científica de la ciudadanía y especialmente, en el caso particular nuestro, en la enseñanza de la física. Bueno, finalmente la ciencia me permite conocer complejidades sencillas y a cambio de esta limitación, el conocimiento científico me sirve para guiar mi intención con el mundo. Eso lo plantea Jorge Wassenberg. Todo esto es breves comentarios, notificaciones e informaciones de lo que constituye la subunidad de la sección 1, taller de física. Hay referencias bibliográficas y material complementario que aún están alojados en el entorno virtual Classroom. Muchas gracias.